de excelencia. Le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy en la plataforma. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más, mis hermanos, estamos juntos por la gracia, la misericordia de Dios y su bondad que siempre abunda sobre aquellos que le buscan, aquellos que verdaderamente quieren encontrar a Dios. Dice la Escritura, le encontrarán mediante Él pueda ser encontrado. Así que, mis muy amados, vivimos en los tiempos donde podemos encontrar a Dios. Gloria al Señor. Nada nos impide para buscarle y nada nos impide para encontrarle. Gloria al Señor. El único impedimento entre Dios y nosotros siempre será el pecado. Gloria a Dios. Pero todo aquel que quiere la ayuda de Dios, todo aquel que quiere abandonar el pecado, mi hermano, Dios puede ayudarlo de gran manera. Vidas en todo el mundo, gloria a Dios, en cada país, en cada nación, de cada lengua, han sido rescatados y lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y qué más en esta temporada que estamos hoy pasando? En una temporada de dos grandes celebraciones. Ya pasamos la primera, gloria a Dios, de que hemos estado hablando. Ahora estamos, gloria a Dios, en la segunda, aprendiendo parte de esas dos grandes celebraciones, gloria a Dios, de esta temporada de diciembre. Una vez más, mis muy amados, estemos listos para recibir. Para mí ha sido de extremadamente grato favor de Dios el poder expresar la palabra de Dios y que le esté dando luz el Espíritu Santo, así como me lo ha dado a mí. Que las escrituras se le abran como un libro abierto, mi muy amado, gloria a Dios, y que toda neblina, toda oscuridad en el nombre poderoso de Jesucristo sea removida. La palabra de Dios trae luz a tu vida. La palabra de Dios nunca confunde a nadie. Gloria a Dios. La palabra aclara en las mentes de aquellos que verdaderamente quieren buscarle al Señor. Hoy estamos en ese viaje tan hermoso y maravilloso de dos grandes fiestas en diciembre. Gloria a Dios. Hanukkah y Navidad. Hoy vamos a la quinta parte, gloria a Dios, y espero que todos los que empezaron conmigo desde la primera parte no hayan descartado nada. Uno de los problemas más grandes que siempre encuentro es que las personas que ya tienen un pensamiento preconcebido, quiere decir ya tienen un pensamiento en la mente de que es de una forma. En cuanto escuchan algo diferente, inmediatamente lo descartan, pero usted tiene que darle campo, tiempo a la palabra de Dios para que ella vaya desenvolviendo, gloria a Dios, en usted en el entendimiento que Dios le va dando. Así que, mi muy amado, espero que esté siempre con nosotros. Esta va a ser nuestra parte número 5, gloria a Dios, y que todos estemos listos abriendo la escritura con un cuaderno, con una pluma, con un lápiz, una lapicera, gloria a Dios, o lapicero, como usted le diga, depende del país donde usted se encuentre, y esté listo a escribir cada cita bíblica que yo declaro de parte de Dios para que usted, gloria a Dios, la estudie completamente, gloria al Señor, pueda ver el texto y el contexto de lo que se está explicando en cada una de ellas. Siempre he dicho, gloria a Dios, que mi función como pastor, primeramente, es ser un estudiante de Cristo Jesús para poderme convertir en un maestro de la palabra de Dios. También necesito asumir que humanamente hablando podemos equivocarnos, gloria a Dios, y estoy completamente seguro que todo lo que es humano puede equivocarse. Pero la palabra de Dios, mi hermano, nos ha sido encomendada y nos ha sido dada para que nos dé el entendimiento completo y podamos nosotros salir de toda confusión. Y dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe, porque Él es el que nos va a revelar cada una de aquellas cosas que ya ha sido escrita en la palabra de Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesucristo le pido a Dios que se manifieste por medio de su Santo Espíritu en cada mente, en cada corazón, y que unja mis labios, porque ya la palabra de Dios está ungida. La palabra de Dios no necesita unción, ella ya está ungida. Gloria a Dios, porque fue dada a los hombres santos de Dios con unción divina y con discernimiento, entendimiento y revelación. Ahora nosotros como hijos de Dios agarramos esa palabra que ya fue revelada y le pedimos al Espíritu Santo luz para que Él nos enseñe cada una de esas cosas que necesitamos aprender. Así que es listo, mis muy amados, gloria al Señor. Todos listos en el nombre del Señor. Vamos a ir a nuestra primera cita. Gloria a Dios.
Acuérdese que ya estoy hablando de nuestra segunda fiesta, cómo empezó la historia de esto y empezamos a estudiar, gloria a Dios, aunque mi cita inicial va a ser segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 17. Una vez más, para los que están tomando notas, segunda de Samuel capítulo 12, capítulo 7, perdón, desde el verso 12 al 17. Esa será mi cita inicial, pero nos estaremos nosotros concentrando no en segunda de Samuel, capítulo 7, 12 al 17, sino en el libro de Lucas, donde habíamos quedado en nuestra última lección, la lección número 4. Pero bueno, ¿qué le parece si vamos todos, abrimos la escritura, la palabra de Dios, ya que escribimos mi primer texto inicial, gloria a Dios, encabezando esto, es segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17. Recuérdense que siempre tenemos dos versiones, gloria al Señor, en las cuales podemos nosotros leer y verla, gloria al Señor, con dos. Las dos están en español, obviamente, pero una puede darte un poquito más de claridad que la otra. Nosotros, los cristianos evangélicos, todo el tiempo acostumbramos a estudiar la Reina Valera. Nosotros pensamos que es una versión fiable, gloria a Dios, como hijos de Dios, y siempre se encuentran otras traducciones, gloria a Dios, no traducciones, sino que versiones más que todo. Ahí en segunda de Samuel, gloria a Dios, capítulo 7, versículo del 12 al 17, gloria a Dios, así dice la palabra de Dios y escrita está. Dice el verso 12 de la Reina Valera, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Estoy leyendo segunda de Samuel. Cuidado, se equivocan con primera de Samuel. Estoy leyendo segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17. Ahora, esta fue una declaración profética que se le estaba declarando al rey David. Estos fueron para los tiempos del rey David cuando él estaba en reinado. Voy a leer una vez más el verso 12 para que ahora usted se confirme de que esta declaración le está siendo declarada al rey David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, quiere decir pases de este tiempo, ¿verdad? De este tiempo temporal, humano, y duermas, quiere decir mueras con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, quiere decir de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas. Cuando dice procederá de tus entrañas, quiere decir que tenía que venir del linaje de David. Ok, procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Está hablando ahora de un reino. Pongan bastante atención a esto. Ok, está hablando de un reino. Verso 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, esta es la palabra clave, el trono de su reino. Pudiéramos decir aquí que está hablando de Salomón solamente, pero no. Está hablando en parte del próximo rey que iba a ser su hijo, que le iba a edificar una casa. Pero esta casa, fíjense bien en el verso 13 lo que dice, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre. Esa palabra de para siempre afirmará, gloria a Dios, el trono de su reino, quiere decir que iba a ser alguien que no iba a morir, que iba a ser verdaderamente un reinado eterno. Entonces aquí comienza a ver un lenguaje profético en este verso, en el verso 13. Verso 14 dice, y dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Quiere decir, ahora Dios se iba a convertir en el padre de este que se iba a sentar en ese trono que iba a ser para siempre, y aquel que se sentara iba a ser su hijo. Fíjate bien cómo el lenguaje profético comienza verdaderamente a aclararse. Y si él hiciera mal, yo castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Aquí esta parte ya se separa del reino
eterno, del trono que iba a ser afirmado para siempre, ya a algo temporal. Y nosotros sabemos que en el tiempo de Salomón, que era el hijo de David, nosotros sabemos que Dios castigó a Salomón por lo que había hecho, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa, pero quiero darle un poco de luz en cómo el lenguaje profético se envuelve, entra y sale de los versos. ¿Ok? Ahora dice el versículo número, estamos en el versículo número 15. Dice, pero mi misericordia, mire qué precioso, pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl. Ah, ya están viendo que está hablando de dos cosas. Está hablando de algo que era temporal, porque se remota a mencionar a Saúl, ¿verdad? Que había sido el primer rey, después fue David y después fue Salomón, que fue su hijo. Por eso dice, pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó o se aparte de Saúl, a cual quité de delante de ti. ¿Ok? Quiere decir que este que se iba a sentar en este trono y este reino iba a ser permanente. Eso era lo profético. En el verso número 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino. Ahora, una vez más, ¿verdad? La promesa hacia el trono de David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Otra vez, para siempre. Palabra clave. Delante de tu trono, y tu trono será estable. Ahora dice, mira, eternamente. Una vez más entra lo profético. Nosotros sabemos que David murió. Nosotros también sabemos que su hijo Salomón también murió, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender que la profecía entra y sale de una parte de una declaración. Aquí le estaba hablando proféticamente al rey David, le estaba dando una promesa y pareciera que intercala el reinado de su hijo Salomón y después un reinado que iba a ser eterno. Por eso la palabra eterna sale y entra de los versos que acabamos de ver. Versículo 17 dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán, el profeta, a David. Bueno, ¿por qué di esto? Porque si no doy esto, usted no entiende que aquí había una promesa declarada. Una promesa declarada ¿a quién? Al rey David. Dios había prometido que alguien se sentaría en su trono y cuando se sentara en ese trono ya no iba a ser algo temporal, iba a venir un reino completamente eterno, ¿verdad? Ya no removible, completamente eterno. Nosotros sabemos que el reinado, en parte el reinado de David y su descendencia se acabó cuando se involucraron diferentes reyes que fueron malos, ¿verdad? Y entraron con maldad. Pero esta promesa se sostuvo. Ahora, entremos y recordemos que no se nos olvide que hubieron 400 años de silencio, ¿verdad? Cuando entramos en Lucas y Lucas comienza a darnos la descripción de esta mujer llamada Elizabeth y de este sacerdote llamado Zacarías. Recordemos nuestra última lección. ¿Ok? Ahora vamos a empezar la historia y vamos a recobrarla una vez, pero vamos a recobrarla 6 meses después del embarazo de Elizabeth. 6 meses después. Tenga eso en mente. 6 meses después del embarazo de Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías. Ahora vamos a irnos a Lucas capítulo 1. Una vez más, ese es el completo, el capítulo de nuestro estudio, ¿verdad? Hablando de la fiesta de la historia más grande en el mundo. Vamos a ver el versículo número 26 y el versículo número 27. ¿Listo, mis muy amados? Bueno, así dice, mira, la escritura. Dice, al sexto mes, ya estamos en el sexto mes, o sea que es de continuo, nos habíamos quedado en el versículo 25. Ahora vamos al versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. El ángel Gabriel. ¿No había tenido el ángel Gabriel 6 meses antes una visitación a Zacarías?
Y ahora lo miramos haciendo otra visitación, gloria a Dios, enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret se encontraba, gloria a Dios, en Galilea, ¿ok? En Galilea. Verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, en nuestro lenguaje español tenemos el nombre de María y de José, pero recuérdense que ellos eran judíos, o sea que el nombre original de ellos en nuestra traducción es María y José, pero el lenguaje original de ellos no era ese. En el lenguaje original era Miriam, ¿verdad? Miriam era el nombre original de ella, de esta joven virgen, gloria a Dios, que estaba desposada con un varón. Quiere decir, habían entrado, acuérdense que en el matrimonio judío habían dos partes, ¿verdad? Primeramente, la primera parte era el compromiso, y ese compromiso duraba aproximadamente un año, ¿verdad? Antes de que ellos consumaran la segunda parte, y de esto he hablado en algunas de las enseñanzas que les he dado, pero tenga eso en su corazón. Primeramente, tenga en mente los 6 meses después que ahora se aparece el ángel, después de habérsele aparecido a Zacarías y a Elizabeth, y ahora se le aparece a una jovencita, gloria al Señor, cuyo nombre original es Miriam. ¿Ok? Ahora, ahí nos trasladamos nosotros a esa ciudad para presentar una escena que había transcurrido, gloria al Señor, 6 meses después. 6 meses después de qué? Bueno, 6 meses después de que el ángel se le había aparecido a Zacarías, ahora iba y se le aparece a esta jovencita. Ahora, en el lenguaje, usted tiene que entender que en la Biblia judía, ¿verdad? En la Biblia judía, gloria a Dios, que se llama la Torá, ¿verdad? En la Biblia judía, cuando nosotros buscamos esta palabra, y después vamos a hablar de ello un poquito más, cuando nosotros buscamos esta palabra, no aparece, originalmente no aparece la palabra, no estoy hablando de Lucas, estoy hablando de una profecía que se encuentra en Isaías, que después la vamos nosotros a ver, después la vamos a ver. Pero yo quiero que usted entienda, que vaya entendiendo que toda doncella, la palabra doncella significa una jovencita, y todas las doncellas eran vírgenes. ¿Ok? En una casa judía, cuando una jovencita era una jovencita, bueno, nosotros le llamamos jovencita, ellos le llamaban doncellas. Entonces, cada doncella automáticamente no se cuestionaba su virginidad. Ya sabía que toda niña, ¿verdad? Entre la edad de los 12 años en adelante, ¿verdad? Era considerada ya una doncella, ¿verdad? Una doncella de los 13 años en adelante. Era considerada una doncella. Entonces, aquí encontramos a una jovencita doncella, ¿verdad? Que su nombre original era Miriam, y en nuestra traducción la tenemos como María. Ahora, siempre había habido y siempre habrá, siempre van a haber personas que nieguen todo hecho sobrenatural relatado en la Biblia. Por eso muchos críticos, cuando agarran la Biblia, ellos lo único que tienden es una mente de crítica, ¿verdad? Recuérdense que todo crítico no es exactamente un creyente, ¿verdad? La gente que verdaderamente no cree en la veracidad bíblica, ¿verdad? En el poder de Dios, entonces no tiene la Biblia como usted y yo cuando somos creyentes la tenemos. ¿Ok? Entonces tiene que entender que tenemos que considerar, ¿verdad? Biológicamente imposible, ¿ok? Un engendramiento virginal en la mente de una persona que no cree en la Biblia y no cree en Dios. Yo quiero que primeramente piense eso, ¿ok? Ahora, sin embargo, en las Sagradas Escrituras, mis muy amados, las Sagradas Escrituras afirman categóricamente que Jesús nació de una doncella, una jovencita que obviamente era virgen. Aquí es donde todo esto se desenvuelve, mis muy amados, y donde nosotros, primeramente como cristianos y creyentes en Dios, comenzamos a leer la Escritura de una perspectiva de un creyente, ¿verdad?
Ahora, el profeta Isaías había hecho una profecía, había profetizado acerca de un nacimiento, ¿verdad? De un niño. Ahora, los judíos lo tienen como el nacimiento del Mesías. ¿Okay? Esta profecía había venido o había sido declarada 700 años aproximadamente antes de Cristo. Cuando Cristo aparece en el registro bíblico, que lo tenemos en lo que nosotros le llamamos como cristianos el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en este caso Lucas, que es el que estamos estudiando, ¿verdad? Había habido una profecía y una declaración en la profecía. Yo quiero llevarlos ahí porque esta profecía es bastante importante como lo fue la anterior que nosotros leímos. En Isaías capítulo 7, versículo 14. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjese bien esto, ponga mucho cuidado a esto. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá. En Isaías, en la Torá, ¿verdad? El documento escrito judío, ¿verdad? Aquí no dice virgen para ellos. Ellos no lo entienden como una virgen. Ellos lo entienden como una doncella. Como una doncella. Pero obviamente que una doncella es una virgen, ¿verdad? Para que nosotros entendamos el lenguaje bíblico. Que no importa si le ponemos doncella o si le ponemos virgen, es lo mismo. He aquí que la virgen concebirá. Entonces, la señal, fíjese bien, aquí no se pierda. La señal era que la virgen, una doncella, iba a concebir. ¿Ok? Y después dice, y dará a luz un hijo. O sea que la señal era de que una doncella iba a concebir. En otras palabras, iba a quedar embarazada. Después hay una coma y dice, dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. ¿Okay? Ahora, también yo tengo que mencionar el innegable poder de Dios en quien no hay imposibilidades para él. Recordemos que usted y yo como creyentes sabemos, reconocemos y entendemos que Dios es el todopoderoso, el Dios omnipotente. También tenemos no solamente que Dios es el todopoderoso, pero tenemos nosotros como cristianos la autoridad de la palabra, que nosotros la aceptamos. Para nosotros la autoridad de la palabra es absoluta. Gloria a Dios, porque no es la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Para nosotros es suficiente en sí misma, gloria a Dios, para todos los hijos de Dios. Ahora, tengo que ser sincero que sin ninguna duda debemos de tener en cuenta nosotros que el relato fue redactado por un médico. Cuando nosotros vamos a Lucas, usted tiene que entender que Lucas fue un discípulo, no era un apóstol. ¿Ok? Lucas era un discípulo del apóstol Pablo. ¿Ok? Lucas no era contado entre los 12 apóstoles. Esto es importante entenderlo, porque hay muchos cristianos que no entienden esto. Ellos piensan que Lucas tal vez fue también algún apóstol, pero no. Lucas no fue un apóstol. Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. ¿Ok? Un discípulo del apóstol Pablo. Pero no solamente fue un discípulo del apóstol Pablo, pero él era un doctor, un médico. Pero no solamente era un doctor y médico, pero por tener ese conocimiento, ¿verdad? Ese intelecto, también era un investigador. Él era un investigador. Amén.
Eso es importante, este punto de partida, porque cuando nosotros leemos el libro, el Evangelio, según nuestro hermano Lucas, tenemos que tener en mente ese entendimiento completo de Dios. Quiere decir que cuando él estaba relatando esta historia, recuérdense que el libro de Lucas se escribió aproximadamente unos 70 años después, ¿ok? Del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Quiere decir que Lucas se tomó el tiempo para verdaderamente investigar esto completamente. Quiere decir que él tenía información científica que era compatible, gloria al Señor, con el entendimiento que tenía como doctor, pero también lo tenía con la fe, ¿verdad? Y no solamente demostraba el recibir una sabiduría de parte de Dios, pero también revelación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él era un investigador. Nunca se olviden que cuando el libro de Lucas está siendo escrito por Lucas, ¿verdad? Él tiene un conocimiento grande y su tarea de él era investigar completamente todo cómo había acontecido al pie de la letra. ¿Ok? Entonces, ahora que entendemos que él tenía dos razonamientos. El primero, ¿ok? La investigación y la ciencia. Ese era los dos razonamientos que él tenía. La investigación y la ciencia, ¿ok? Y la otra era la fe. Él quería transmitir a los lectores, quiere decir a nosotros, quería transmitir el mensaje, la historia, de una manera, gloria a Dios, que tú y yo le entendiéramos y que le diéramos el valor que se merecía. El valor que se merecía es que era una investigación con conocimiento de él como doctor que era y como investigador, pero también era un hombre que era un creyente, era un hombre lleno de fe. Y lo que él quería era injertar en cada uno de sus lectores lo mismo. Quería injertar fe, que se dieran cuenta que aquella historia que había acontecido, todos aquellos que habían leído por los otros escritores como Mateo, como Marcos, y después el último escritor, sabemos que fue Juan, ¿verdad? En los evangelios. ¿Por qué explico todo esto? Porque cuando nosotros hablamos de ciencia, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia, mis muy amados, es por definición comprobable, por eso se debe de documentarse con detalles, sin olvidar o excluir ninguno de ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay otro escritor, escúchame bien, en ninguno de los tres evangelios, hablando del cuarto siendo Lucas, ¿ok? No hay ninguno de los evangelios que relata la historia como lo hace Lucas. Importante entender esto, importantísimo, porque Lucas es el único escritor que no habla de la genealogía en un principio, sino que habla de la profecía primeramente dada a Zacarías y a Elizabeth, quiere decir el cumplimiento cuando nace Juan, y ahora de una visitación del mismo ángel 6 meses después, gloria al Señor, a una jovencita llamada Miriam o María, como nosotros la reconocemos. ¿Ok? Ahora es importante, gloria a Dios, entender todo este concepto, porque cuando nosotros hablamos de ciencia, gloria a Dios, tenemos que entender que se deriva del latín scire, con S, scire, que significa saber, conocer. O sea que su equivalente, cuando yo estaba buscando el equivalente en griego, ¿ok? Es Sofía, con H. Sofía, que significa arte de saber. Imagínense todo esto. ¿Por qué es importante saberlo? Porque cuando nosotros leemos el relato de Lucas, lo vemos que es un relato impresionante. Lucas no solamente escribió por escribir, sino que investigó detalladamente todo lo que había ocurrido. Era más que un investigador o que un, ¿cómo se le llama a esas personas que escriben en los periódicos, verdad? Y que escriben escritores, que escriben historia, que escriben libros, ¿verdad? Que investigan y relatan las historias. Eso era Lucas, pero con un conocimiento de un doctor.
¿Ok? Ahora, hoy en el siglo XXI, nosotros vivimos en el siglo XXI. Y yo quiero que ahora entienda esta perspectiva. En el siglo XXI, nosotros sabemos que existe lo que se le llama el vientre de alquiler. ¿Usted sabía que hay vientre de alquiler? Que usted puede alquiler un vientre, donde el padre, escúchame bien lo que le voy a decir, donde el padre entrega su esperma, ¿ok? Y la madre su óvulo. Una vez que se ha fecundado el óvulo in vitro, los embriones se transfieren a la mujer que se encarga de llevar a cabo el embarazo. Escuche bien todo esto, sin bulla, sin ruido, ponga atención. ¿Ok? Vivimos en el siglo XXI. En el siglo XXI nosotros hemos visto avances de la ciencia al punto de que alguien ahora puede alquilar un vientre, tomar el esperma del hombre, tomar el óvulo de una mujer, ¿ok? Y después, ¿qué? Llevarlo al vientre de una mujer que se encarga de llevar el embarazo. Imagínese usted en el siglo que nosotros vivimos hoy. Quiere decir que en ese caso, la madre gestacional, o en otras palabras, el vientre de alquiler no tiene ningún tipo de vínculo biológico con el bebé. Lo único que hizo es prestar su vientre. Obviamente que en el siglo XXI cualquier persona que presta su vientre se le tiene que pagar una cantidad grande. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa mucho. ¿Por qué? Porque hay mujeres de que a veces su vientre, su matriz, no la tienen correctamente bien, o se la tienen caída o cosas como eso, tienen un problema genético, pero sí tienen óvulo, ¿verdad? O los varones si tienen esperma, gloria a Dios. Otras veces pasa por la vanidad de la gente, porque pues no quieren, ¿verdad? A tener ese embarazo, ¿verdad? Porque se van a poner tal vez un poquito gorditas. Pero vivimos en el siglo XXI y esto hay que entenderlo. Miriam o María no vivía en el siglo XXI. Vivía en el siglo, gloria al Señor, donde los milagros era lo que todo el mundo esperaba. Pero tienen que recordar y no podemos olvidar que habían habido 400 años de silencio, donde ninguna visitación profética de un profeta o angelical se había registrado en la historia judía. ¿Ok? Ahora, si entonces nosotros, si entendimos este punto de la ciencia y del conocimiento humano, nos ha llevado hasta entender, gloria al Señor, por qué, gloria a Dios, nos asombramos cuando leemos la Biblia y encontramos cosas como esta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios. Mira lo que nos dicen los próximos versículos, una vez más en el capítulo 1 de Lucas y en el versículo 28. Porque aquí viene él y comienza a narrar y continúa la historia. En Lucas capítulo 1, versículo 28. Mira, dice, y entrando el ángel, estoy en el verso 28, por favor, ahí. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, ¿quién es ella? Miriam, María, ¿ok? La doncella, la jovencita, virgen, ¿ok? Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjese bien en este versículo, donde nos dice que Miriam, María, esta jovencita virgen, fue muy favorecida. Favorecida. ¿Ok? ¿Qué significa favorecida? Quiere decir que el favor de Dios llegó hacia ella. El favor de Dios. Pero también quiero añadir, a continuación, mis muy amados, que fue bendecida. ¿Cómo bendecida, pastor? Absolutamente. Fue bendecida entre las mujeres.
recibió el favor de Dios, fue bendecida entre las mujeres, ¿ok? Entre las mujeres, no sobre las mujeres. Hay una diferencia de entre las mujeres y sobre las mujeres. La palabra no es sobre, es entre las mujeres. Ella fue bendecida entre las mujeres y no sobre las mujeres, porque lo que estaba a punto de suceder era algo extraordinario. Era algo, un advenimiento profético. Miriam o María, mis muy amados, no fue elevada por encima de las mujeres, pero sí elevó la maternidad a un nivel superior, porque nadie en la historia bíblica, escuche, ¿ok? No fue elevada por encima de las mujeres, pero sí elevó la maternidad a un nivel superior, porque nadie en la historia bíblica tendría esta bendición de la gestación siendo una joven virgen. Usted tiene que entender que ahora que vivimos en el siglo XXI, pues nosotros con toda la ciencia y todo esto entendemos, ¿verdad?, cómo ha avanzado, pero ella vivía en un tiempo donde todo esto no era común. No era común, mi muy amado. Gloria a Dios. Usted tiene que entender que cuando esto le estaba pasando a ella inmediatamente se eleva, gloria al Señor, la maternidad de una mujer a un nivel superior. ¿Por qué se eleva? Es que no todas las mujeres habían parido, todas las mujeres, incluso la madre de Sansón, ¿verdad?, no podía también parir, ella era estéril, pero en este caso Miriam o María no era estéril. Era una jovencita, gloria a Dios, que era virgen, gloria a Dios, y iba a tener la bendición de la gestación siendo una joven virgen. ¿Usted entiende esto? Siendo una virgen, iba a tener la bendición que nadie antes en el mundo había tenido. Una joven virgen quedar embarazada. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Nunca en la historia, mi muy amado, había nadie tenido ese privilegio de cargar en el vientre al Salvador del mundo. Unas cargaron a Sansón, las otras cargaron a hombres profetas, gloria al Señor, como Isaías, su madre. ¿Y qué me dice de Samuel? Donde Ana clama a Dios porque tampoco podía parir. Y de pronto Dios le manda el regalo de ese hijo. Y Ana tiene a su hijo, gloria al Señor Samuel, y lo dedica delante de Dios. Pero en este caso, el caso era muy diferente. En este caso no podemos perder que esta jovencita era virgen. ¿Usted entiende eso? No estaba ella casada íntimamente con nadie. Cuando digo íntimamente, quiere decir que no había conocido varón. ¿Me está entendiendo, mi muy amado? Gloria al Señor. En otras palabras, iba a cargar con el Salvador del mundo, con el Mesías prometido. Pero lo glorioso era, escucha, aquí es donde estaba el milagro. Lo glorioso es que sin la intervención de un esperma o un óvulo humano. ¿Usted entendió eso? Yo tengo que seguir explicando esto. El milagro está aquí, ¿ok? Porque era una jovencita doncella, virgen. Y donde ella iba a cargar, por esa razón, era un privilegio lo que ella iba a tener en ese momento. Ella iba a cargar con el Mesías, con el Salvador del mundo, con aquel que había sido prometido por los profetas al pueblo de Israel. Pero ¿cuál era el milagro? Que sin ninguna intervención de un esperma o un óvulo humano. Alabado sea nuestro Dios eterno y milagroso. Dios no necesita, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios no necesita un esperma
o un óvulo humano para crear. Espérate, que te lo tengo que volver a repetir para que tú entiendas el milagro correctamente. Dios no necesita un esperma o un óvulo humano para crear. Por ejemplo, recordemos a Adán, quien Dios no necesitó un esperma ni un óvulo humano, sino que solamente el poder único y verdadero del Dios creador. ¿Y qué salió? Adán. Adán salió. Ahora, tampoco puedo dejar afuera uno de los dones más preciosos que Dios le dio a la mujer en el jardín del Edén. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 28. Uno de los dones más preciosos que Dios le otorgó a la mujer, escuche, mi amada hermana, escuche que este don no se lo entregó a nadie más que a la mujer. Este don, aquí había un mandamiento bíblico en el verso 28. En el verso 28, gloria al Señor, le dice, y los bendijo Dios, hablando de Adán y hablando de Eva. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Antes de esto, Adán estaba solo. Antes de esto, Adán no podía ser fructífero, ni se podía multiplicar. Antes de esto, si no Dios le entrega a una mujer, Adán no puede tener descendencia, no puede tener generación. El don tan precioso que Dios le da a la mujer es ese de ser una matriz, de cargar con la creación que Dios había puesto en el hombre y en la mujer. En su vientre, el hombre no puede hacer eso. Las partes del hombre no están en un estado para hacerlo, solamente las partes de una mujer. Y por eso el mandamiento divino, cuando Eva entra en la escena, es fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, soyugadla y señorearse en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero regresemos a la historia. Fue a esta jovencita llamada Miriam, o María, como nosotros la conocemos, doncella virgen, mujer, ¿ok? No un hombre, sino a una mujer quien estaba a punto de ser parte de la historia más preciosa en el mundo entero. La llegada del Salvador prometido para todo el mundo. El Salvador del mundo no iba a venir por un esperma o por un óvulo, sino plenamente de Dios, como lo fue Adán en el principio. Pero había una diferencia entre Adán y Jesucristo. Porque cuando Dios forma a Adán, lo forma del polvo de la tierra. Sin embargo, a Jesucristo no fue así. No lo formó del polvo de la tierra. Tampoco usó un esperma de un hombre, ni tampoco un óvulo de una mujer. Es importante entender todas estas cosas para poder entender el milagro y no malinterpretar la Biblia o sacarla fuera de contexto. Esta vez iba a estar en el vientre para guardar la promesa de David. Tenía que estar en un vientre porque se había prometido esto. Gloria al Señor. Que el que iba a venir, el que se sentaría en el trono, tenía que salir de las entrañas de David, el rey. Gloria al Señor, que Dios le profetiza en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, que ya lo habíamos leído antes. Recuerden si ustedes que le había dicho, de tu linaje, le había dicho en segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. De tu linaje, el cual procederán de tus entrañas, le dice, y afirmaré tu reino.
Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Alabado sea el Señor. Por eso se necesitaba un vientre. El vientre se necesitaba porque había una promesa para David. Tenía que venir del linaje de David. Tenía que venir, gloria al Señor, de las entrañas de una descendencia de David. Porque Dios le había prometido que de él saldría un rey que se iba a sentar en su trono, pero esta vez para siempre. Ahora usted entiende por qué Dios tiene que buscar, asignar, escoger un vientre y lo encuentra en esta jovencita llamada Miriam o María, como nosotros la reconocemos. Continuemos la historia en Lucas capítulo 1, versículo 29, porque estamos leyendo versículo por versículo. El verso 29 nos dice, pero ella, hablando de Miriam, gloria a Dios, o María, cuando lo vio, se turbó. ¿Pero por qué se turba? Póngale ojo a esto. Por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Imagínese una jovencita, una doncella, llega un ángel, gloria a Dios. Si Zacarías, siendo un hombre viejo, se sorprendió, ahora puede imaginarse, mi muy amado, una jovencita doncella, que se le aparezca el ángel y comience a darle tal salutación, gloria a Dios. Por eso dice la escritura, gloria a Dios, pero ella cuando lo vio se turbó. ¿Pero por qué se turba? Por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Gloria a Dios. Quiere decir ahí que Miriam quedó preocupada por las palabras del ángel. Pero ¿por qué era la preocupación de ella? ¿Por qué era la preocupación de María o de Miriam? Gloria a Dios. Cuando lo sobrenatural, mi muy amado, se pone en contacto con lo natural y humano, siempre crea temor. Escúchame bien. Cuando lo sobrenatural tiene un encuentro, gloria al Señor, o un contacto con lo natural o lo humano, siempre va a crear temor. Allí es nuestra humanidad débil, gloria al Señor, en contra de la divinidad poderosa y fuerte. Miren, ella sabía, mis muy amados y mis muy amadas hermanas y familia en Dios, ella sabía que era una joven común, como cualquier joven, como cualquier doncella. Gloria al Señor. Pero era favorecida. Y era favorecida por la visitación que estaba teniendo. Era favorecida, quiere decir, con el favor de Dios. Porque el regalo que estaba recibiendo ella en ese momento, primeramente era la visitación de un ser celestial. ¿Me está entendiendo? Segundo, era un ser que era enviado por Dios. Y no solamente era enviado por Dios, pero ella después escucha. Gloria al Señor. Miren, reconozcamos algo. Reconozcamos que Miriam o María sabía y reconocía quién era su Salvador. Ella sabía que Dios era su Salvador. María o Miriam estaba esperando la salvación como toda mujer o jovencita había sido enseñada. Todas las jóvenes eran enseñadas que un día la salvación de Israel llegaría. Un día Dios quitaría completamente el pecado del mundo y reinaría con su pueblo. Ella también lo estaba esperando. Gloria al Señor. Por eso ella entiende que en ese momento ella está siendo favorecida de parte de Dios por haberle enviado un ángel, gloria al Señor, que había sido enviado por el Dios su Salvador,
Porque recordemos y no podemos olvidar que Dios había callado por 400 años. 400 años sin profeta de Dios, sin un ángel apareciéndosele, gloria al Señor, a nadie. Y de pronto se le aparece a Zacarías, un anciano, gloria al Señor, a Elizabeth, gloria al Señor, que recibe el milagro, gloria a Dios, de parte de Dios por Zacarías, enviado, gloria a Dios, el mensaje por este ángel. Y ahora lo miramos a este ángel visitando a una doncella, una jovencita, gloria al Señor, y con tal declaración. Por eso ella se preguntó, mis muy amados, ¿qué significa este extraño saludo? ¿Qué significa todo esto? Escuchemos la respuesta del ángel. ¿Qué es lo que le dice el ángel? Esta es la historia más preciosa que podemos contarle a nuestros hijos. En Lucas capítulo 1, una vez más, en el versículo 30, vamos todos para allá. En el versículo 30, gloria al Señor. Mira lo que dice. Dice, entonces el ángel le dijo, María o Miriam, no temas, porque has hallado gracia. ¿Cómo? Gracia. La versión, traducción viviente nos dice favor. Lo mismo, favor de Dios. Porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora, mira, ¿cuándo? Ahora, ponte eso. Y ahora concebirás en tu vientre. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz después un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono, ahí está, mira, de David su padre. El cumplimiento profético en parte. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En otras palabras, el ángel le decía, María, no tengas miedo, porque Dios te ha dado un gran privilegio a ti, jovencita virgen. Te ha dado un favor, te ha dado una gracia. Vas a quedar embarazada, pequeña, y tendrás un hijo, y le vas a poner por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante, le dice, y lo llamarán Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, y Dios lo hará rey. Escucha, como hizo con sus antepasados David, y gobernará en la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. Eso es lo que le estaba tratando de decir este ángel. Ahora, para mí, la respuesta era evidentemente clara y no había duda, gloria al Señor, ninguna o alguna equivocación de malinterpretar lo que el ángel estaba diciendo. Esto está tan clarito como el agua. De la manera que Lucas lo escribe, es de una manera tan clara para que nunca haya una mala interpretación de la declaración que el ángel estaba haciendo o lo que ella está diciendo. Esto está tan claro, es bastante literal. Los detalles deben de ser entendidos como de una manera completamente literal. Como está escrito, así dice. Ahora, yo me estoy refiriendo, gloria al Señor, al vientre materno. Que en esa gestación virginal, gloria a Dios, era de carácter divino y sobrenatural sobre una jovencita. Y todo esto era para cumplir con cada profecía mesiánica, mis muy amados, prometida por el Dios de Israel a su pueblo. Todo esto era un cumplimiento profético.
Aquí lo importante era el cumplimiento. Gloria a Dios. Mira el verso 34. Mira el verso 34. La respuesta de esta jovencita virgen. Mire lo que ella responde en el verso 34. Leámoslo todo. Dice, entonces María preguntó al ángel, ¿cómo es esto? Pues no conozco varón. Voy a leerlo una vez más. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiere decir, no he tenido ninguna intimidad con nadie. Entonces miramos que esta jovencita doncella, llamada Miriam, fue la primera en poner en duda la manera que tendría lugar la gestación o el engendramiento, porque ella era una doncella, ella era una joven virgen. Cuando ella está haciendo la pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Es importante que nosotros entendamos que ella no está dudando de lo que el ángel está diciendo. Ella no está dudando. Lo que está pasando aquí es que ella quería saber, entender cómo se iba a realizar tal acontecimiento. O sea, no cabe en la cabeza, mi muy amado, que alguien diga, gloria al Señor, que una virgen, una jovencita virgen, entre los 13 y los 16 años, iba a quedar embarazada sin antes haber conocido varón. Una vez más, ella no vivía en el siglo XXI como nosotros, donde sabemos que los hombres, por la ciencia, podemos hacer algo, gloria a Dios, parecido, pero no con una doncella virgen. Lo podemos hacer parecido con una mujer, gloria al Señor, que ya ha tenido varón, pero no con una virgen. Gloria al Señor. Entonces, sin ninguna duda, mi muy amado, mi muy amada, no era incredulidad que ella tenía. Yo no veo incredulidad en ella. Yo lo que veo es que estaba tan sorprendida que cómo iba a pasar si ella era una joven virgen. ¿Cómo es? A mí, tú vas ahorita con una jovencita virgen de 12 o 13 años de edad que esté virgen y tú le dices, mira, tú vas a salir embarazada. Se pone a reír y va a decir, ¿cómo esto? ¿Cómo esto? Esto es imposible. Ahora imagínate aquella joven. Estamos hablando de más de 2000 años atrás. La ciencia que hoy tenemos no es la ciencia que estaba antes. ¿Me estás entendiendo? La ciencia que hoy tenemos no es la ciencia que tenían antes ellos. Entonces era una buena pregunta, mi muy amado. Pero lo lindo es que nuestro amado escritor Lucas, él cita y relata la respuesta del ángel. Mira lo que le da como respuesta el ángel. Aquí pon atención, mi muy amado, mi muy amada, pon atención a esto. Mira lo que le dice en el verso 35. Verso 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo en el verso 35. Aquí está la respuesta. Listo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Espérate, que esto lo tengo que leer bien despacito. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. En otras palabras, o sea que ningún esperma, ningún óvulo humano tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Ningún esperma, ningún óvulo humano tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué, pastor?
porque el ser que iba a nacer iba a ser santo desde el vientre. Porque la respuesta del ángel nos lo aclara. Mira la respuesta del ángel, te lo voy a volver a leer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esta gestación virginal era de carácter divino y sobrenatural. El Mesías prometido, mi amado, el Salvador del mundo, vendría sin la intervención de un esperma o de un óvulo humano, sino que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Alabado sea el Señor. Y el poder estaría en ese vientre. Gloria al Señor. Y saldría santo, porque no hubo ningún esperma, ni tampoco un óvulo de la simiente caída y humana. Alabado sea el Señor. Por eso era santo el Señor. Si no, mi amado, todo provino de Dios. Usando ese vientre de esa jovencita tan favorecida, de esa doncella virgen, gloria a Dios, para ser nacido de mujer, como lo decía la Escritura. Para ser nacido de mujer, tenía que nacer de mujer. Por eso se necesitaba el vientre de esa joven. Tú no sabes que en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 16. Tú no sabes que en el versículo, en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14 al 16. Mira lo que dice. Esto es interesante. Yo estoy seguro que tú lo has leído. Pero ahora con todo esto que te estoy explicando, bueno, que Lucas lo está desenvolviendo, yo solamente lo estoy leyendo. Gloria a Dios. Mira lo que nos dice Génesis 3, 14 al 16. Gloria a Dios. Y yo estoy seguro que lo has leído. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales. Tanto doméstico como salvaje andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre la descendencia y la descendencia de ella. Sus descendientes te golpearán la cabeza y tú le golpearás el talón. Esa parte del verso último, gloria al Señor, del verso 16, en el versículo, del verso 15, en la Reina Valera dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El verso 16 dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo una profecía. Aquí estamos viendo que desde el principio Dios le estaba dando, gloria al Señor, una simiente a la mujer. Que de una mujer iba a venir aquel que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. La simiente de la serpiente era el pecado. La simiente de la mujer eran los hijos. Pero iba a haber alguien que iba a venir proféticamente hablando. Y eso es lo que estamos viendo en Lucas. Donde este que iba a nacer eventualmente le iba a poner el pie sobre la cabeza a la simiente de la serpiente que había sido el pecado, porque lo que se había engendrado en el Edén había sido el pecado. Y desde el principio Dios estaba dando una promesa mesiánica, pero no todos todavía la habían entendido. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que Dios no necesitaba un esperma, un óvulo humano. El engendramiento fue completamente creación de Dios.
para que pudiera ser santo y ser el salvador del mundo. La unión normal, mis muy amados, entre un hombre y una mujer pueden solamente dar a un niño, gloria al Señor, que al crecer evidentemente tiene una naturaleza pecaminosa. Todo lo que viene de una simiente humana, todo lo que viene de un hombre y de una mujer, gloria al Señor, que nacieron con la misma simiente humana, con la misma naturaleza pecaminosa. Los padres de esta joven nacieron con el mismo problema. Tenían una naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué fue lo que hizo entonces el cambio aquí? El cambio es que Dios no utilizó ni ningún esperma ni ningún óvulo. Fue Dios mismo el que estaba mediando completamente por lo que estaba poniendo en el vientre. El medio del nacimiento virginal, escúchame bien, mi amado, escúchame bien. El medio del nacimiento virginal, gloria al Señor, que removía el esperma y el óvulo de la humanidad, gloria al Señor, que se había dado en el Edén en la caída del hombre. Gloria a Dios. Y la única manera por la cual Dios podía introducir a un santo ser en la familia humana, la única manera era intervención completamente divina, sin esperma, sin óvulo, porque el esperma, gloria al Señor, ya era naturaleza caída y el óvulo de la mujer ya era naturaleza caída. Entonces se necesitaba completamente de principio a fin la intervención de un milagro de solamente Dios. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 47, en Primera de Corintios, gloria al Señor, capítulo 1 versículo 47, mira lo que nos dice. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 47 de la Reina Valera 1960, estoy leyendo. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿De quién está hablando? De Adán. El segundo hombre, que es el Señor, ese niño que iba a nacer, es del cielo. ¿Ya te fijaste? Ahí están las dos cosas. El hijo de Miriam o el hijo de María, gloria al Señor, sería diferente, mi muy amado, porque sería del cielo. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Corintios. Gloria al Señor, sería del cielo y no de la tierra. Es por eso que esta jovencita no necesitó ningún esperma de un hombre, gloria a Dios, o de un óvulo de ella, porque tenía que ser santo en todo. Gloria a Dios. Si tú eres tal vez una persona no creyente, comprendo que vas a negar todo esto, especialmente que alguien virgen pueda hacer lo que pasó en el libro de Lucas. Si tú me escribieras y me llamaras a decirme, gloria al Señor, que no eres un cristiano, pero lo crees. Yo lo creo, pastor, que no soy un cristiano, pero lo creo. Entonces habrás recibido luz de parte de Dios y de su palabra. Y estaría yo completamente gozoso, mi muy amado. Porque es comprensible que si nos has tenido una conversión cristiana, evangélica, no lo puedes creer ni recibir. Ahí es donde vienen los inventos. Ahí es donde la gente se ha inventado un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no han tenido una conversión completa y no le han creído a la palabra como está escrita. Por otra parte, mis muy amados y amadas y familia de Dios, no podría decir que la Biblia no enseña el engendramiento o la gestación virginal, porque sin duda la sola escritura da evidencia de esto. Gloria a Dios. ¿Y sabes por qué aquel niño iba a ser llamado hijo de Dios? Porque él es el hijo de Dios. Recordemos que Lucas era un investigador, era un médico. Y él se enfocó en el planteamiento en el evangelio de Lucas. Gloria a Dios. El punto de vista era científico, como médico y historiador que él quería ser. Gloria a Dios. Y él era en ese momento.
Si consideramos nosotros el libro de Lucas, nos daremos cuenta de que el autor examinó cuidadosamente los documentos relacionados con Jesús y sus resultados de su estudio le llevaron a afirmar completamente que Jesús era el Hijo de Dios. Recuerden que ni Pablo ni Lucas conocieron a Jesús en su humanidad. Pablo tuvo que tener un encuentro con Cristo después que Cristo había ascendido a los cielos. Y Lucas nunca tuvo un encuentro con Cristo a menos que fue por medio de los evangelios, por medio de la predicación, por medio de la evangelización, que Pablo lo evangelizó y se lo ganó para Cristo. Pero Lucas llegó a la misma conclusión también que Juan. Gloria al Señor. Sabemos que Juan también escribió su propio evangelio. Aunque eran diferentes las técnicas de cada uno de los escritores, gloria al Señor, nosotros nos damos cuenta que Lucas utilizó un lenguaje claro y sencillo. ¿Pero para qué? Para comunicarnos el resultado de su investigación. ¿Con qué objetivo, pastor? Que todos pudiéramos ver el cumplimiento profético y milagroso. Esto es lindo, hermanos, por favor, no te me pierdas. El cumplimiento profético, milagroso de una joven virgen. Escucha, de una jovencita, una doncella virgen que quedó embarazada sin esperma, sin óvulo, solamente por Dios. Alabado sea el Señor. Y ahí se encuentra finalmente la respuesta del ángel. Gloria al Señor. La respuesta del ángel es la más importante de todas. Gloria a Dios. El mensajero. ¿Quién fue, mi amado? Gloria a Dios. El mensajero fue el ángel. ¿Pero qué afirma el ángel? Que el Espíritu Santo de una forma creadora haría que Jesús fuera físicamente concebido en un vientre virgen, sin esperma ni óvulo humano. Alabado sea el Señor. Esa es la concepción milagrosa. Gloria a Dios. El mencionado embarazo virginal del Mesías, el Salvador. Era necesario, gloria a Dios, que él tuviera un carácter divino. ¿Y es por qué? Porque él tenía una deidad, una preexistencia antes. Y quiero cerrar con dos citas bíblicas. Con esto cierro. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Mira cómo dice. Mira cómo dice. Isaías 7, 14. Dice, el Señor, ¿quién? El Señor nos daría una señal. Pon atención, pon atención. El Señor nos daría una señal. ¿Qué? Que una jovencita doncella, que es por naturaleza virgen, daría a luz. En otras palabras, quedaría embarazada. Ese es el milagro, esa es la señal. Que una joven sin intervención humana, de un esperma, de un óvulo, quedaría embarazada. Y por eso este ser sería santo, sin naturaleza caída, sin naturaleza pecadora, como toda la creación humana era y continúa siendo. Por eso nos había dicho. Por eso nos había dicho. Primera de Corintios 15, 47, recordémoslo. Por eso nos había dicho el apóstol Pablo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y termina diciendo la profecía de Isaías. Y tendría un hijo cuyo nombre sería Emmanuel, que en hebreo quiere decir Dios está con nosotros. Por todo ello, mi hermano,
mi hermano, al creer hoy en Jesucristo y aceptar el mensaje del Salvador, usted y yo podríamos iniciar, gloria al Señor, una relación completa en los tiempos más preciosos, al fin del año, en diciembre. Gloria al Señor. Usted también podría experimentar, abrir la palabra de Dios y contar la historia. Pero ¿cuántos son los que se sientan en esta temporada, abren la escritura y cuentan la historia? ¿Cuántos son los que en esa noche abren la palabra de Dios y cuentan las historias a sus hijos? ¿Cuántos? Esto no se trata de sentarte en una mesa a comer solamente. Esto no se trata de los regalos que tú compras. Esto se trata de la historia más extraordinaria, más bella, más hermosa para todo el mundo. De eso se trata todo esto. Así como nuestros hermanos judíos celebran Hanukkah, gloria al Señor, el 25 de Kislev. El 25, suena familiar, 25 de Kislev. Suena familiar. Y así como ellos cuentan la historia de Hanukkah, ¿cuántos cristianos en el mundo se sientan a abrir la escritura y a contar esta maravillosa historia? ¿Cuántos de tus hijos la conocen completamente? ¿Cuántas veces se la has explicado y le has dicho, voy a enseñarte la historia más gloriosa que hay en el mundo, que nos hace a nosotros convertirnos en hijos de Dios, en cristianos? Yo quiero enseñarte quién salvó nuestra vida. Yo quiero enseñarte cómo vino el cumplimiento y cómo nosotros también como cristianos tenemos una historia gloriosa que relatar. Pero ¿cuántos son los que la relatan? Esto no se trata solamente a ir a una iglesia, gloria al Señor, y que te predique el pastor, gloria a Dios, aleluya. No, esto se trata de que tú abras la palabra de Dios y cuentes la historia y relates el evento y que cada uno de tus hijos lo sepa y lo entienda, que el milagro, la señal, había sido que una jovencita, virgen, doncella, quedaría embarazada. Ese era el milagro. Y de que ese embarazo era completamente divino, sin esperma, sin óvulo. Y por eso él era del cielo, no de la tierra. No podía tener ni una gotita de la descendencia caída, de la descendencia de José, que estaba caída también, de la descendencia de Miriam, que estaba caída también, porque ella también estaba esperando al Salvador. Qué linda y preciosa historia. Y aunque aquí no se acabó toda la historia, pero aquí empezó completamente la historia. El cumplimiento de algo esperado, el cumplimiento de algo profético y bello y hermoso. Mi muy amado, yo te invito como cristiano, yo te invito a que cuentes esta historia. Que esto no se trata de decirle a la gente solamente feliz Navidad. Esto se trata que la mayoría de la gente que hace esa declaración ni siquiera entienden la historia. Esto se trata que la mayoría de la gente todavía no han recibido al Salvador. Esto se trata que la mayoría de la gente no conoce verdaderamente la historia correctamente. De eso se trata. De que en esos tiempos en los que hoy estamos viviendo, en esta temporada de diciembre, tomemos nosotros el lugar de contar la historia, de relatarla. Y estoy seguro que la gente lo va a llenar de lo que ellos necesitan. No de regalo. La gente no necesita regalos físicos. Necesita algo más profundo.
Y es el regalo que Él vino a darnos. Mis muy amados, esto se está volviendo cada día más precioso. Yo la verdad, hermano, estoy bien contento de todo esto que el Señor nos ha regalado. Y espero que tú lo tomes de una manera y que te haya enriquecido la palabra. Que tú estés tan lleno, pero tan lleno de ella, que este sea tu mejor diciembre. Que esta sea tu mejor fiesta. Y que no olvides que hay dos grandes fiestas en diciembre. Y las dos tienen relevancia. Las dos se unen entre sí. Lo que pasa es que los ciegos no pueden verlo. Y los sordos no pueden escucharlo. Y los de duro de corazón no pueden recibirlo. Pero tú, mi amado, tú, mi amada, familia, tú sí puedes hacerlo. ¿Qué te parece empezar en este momento? En el momento más precioso, cerrando tus ojos. Y démosle gracias a Dios por este momento. Padre de la gloria, yo no sé a quién tú has tocado con esta palabra. Yo no conozco la vida de toda la gente, pero tú sí la conoces. Tú sabes que todo el mundo necesita un Salvador en su vida. Todo el mundo está esperando al Salvador del mundo. Unos esperan que regrese el Salvador. Otros que esperan que llegue el Salvador. Pero entre tanto que la gente celebra, se emborrachan, comen, no esperan a un Salvador. Están celebrando una fiesta, tal vez que es para ellos mismos, pero no para recibirte. Señor, que este año sea diferente. Que este año hayan cientos y miles y millones de hogares donde verdaderamente esta historia llega a lo más profundo de los corazones para ser convertidos, para ser favorecidos. Que así como Miriam fue favorecida por esa visitación del ángel, hoy en todo el mundo sean favorecidos por la visitación de tu palabra, por la visitación que el Salvador quiere reinar en el corazón de una persona. Yo no sé si tú has entregado tu vida a Cristo, pero yo quiero invitarte. Yo quiero invitarte en este momento que tú le entregues el corazón al Señor. Yo quiero invitarte a que tú le abras el corazón al Señor y le digas: Señor, yo quiero que tú vengas a mí. Ahora que he entendido verdaderamente la historia, ahora que voy entendiendo un poco más de lo que no había entendido en toda mi vida, yo quiero que tú vengas y reines en mí. Y que de aquí en adelante tú seas el que me guíe. Que tu Santo Espíritu venga y me acoja y me abrace también a mí. Y que ponga paz en mi corazón. En el mundo pueden haber hoy gente llorando. Gente que ha perdido tantas cosas. Y mientras unos ríen, otros lloran. Pero que en esta temporada de esta fiesta, que en esta santa fiesta que ha venido no solamente a mis hermanos judíos con Hanukkah, pero nosotros también como cristianos, tú es tiempo que te conviertas a Cristo. Tú es tiempo que verdaderamente recibas al Señor, no mentalmente, sino en tu corazón completamente. Señor, te doy las gracias porque usted vino y escogió a una jovencita para desenvolver su plan y comenzar a salvar a este mundo. Y desde que lo hiciste no ha parado el mundo de ser salvo. Pero hay demasiada gente que no te conoce. Hay demasiada gente viviendo una vida sin un Salvador. Hoy te pido, mi Dios y mi Salvador, que toque los corazones que escuchen tu palabra. Señor, y que les deje el regalo más bello y lo más hermoso que puedan recibir: el conocerte a ti y recibir el perdón que nunca antes han podido recibir porque han creído no en ti. Pero hoy, al creer en ti, Señor, que reciban tu salvación,
Que hoy al creer en ti, Señor, un principio empiece en sus vidas y comiencen a caminar diferentemente. Y que ahora puedan decir, este final de año ha sido el mejor año para mí. En medio de tragedias, en medio de pandemias, en medio de tribulaciones, en medio de enfermedades y dolores, Señor, qué lindo es poder recibir al Salvador del mundo en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias te damos y te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros malos pensamientos, por todas nuestras malas obras que son inmundicia. Señor, permítenos a nosotros, por medio del Salvador del mundo que ha venido, permítenos obrar como tus apóstoles y tus discípulos lo hicieron, como verdaderos creyentes. Permítenos bendecir a nuestras familias y a nuestros hijos. Permítenos que el Evangelio de Cristo Jesús llegue a lo más profundo de sus corazones para ser buenos cristianos, para ser buenos hijos de Dios, para poder también predicar la palabra y alcanzar a un mundo que tanto necesita, un mundo que esté en oscuridad, que puedan ver la luz verdadera. Aunque sus casas tal vez están encendidas de luces, hay oscuridad en sus vidas. Esto no se trata solamente de encender luces en una casa, se trata de que la luz verdadera ilumine la vida de ellos. Así que mi Salvador, tú eres la luz del mundo. En el nombre de Jesucristo te recibimos y queremos ser buenos hijos tuyos, porque solamente tú eres bueno. Y si nos acercamos a ti, podremos también dar buenas obras. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis muy amados, qué bendición tan preciosa, qué bendición tan grande, qué bendición tan hermosa es la palabra de Dios, la más bella, la más maravillosa. No hay otra cosa, gloria al Señor, mejor y mayor que la palabra misma. Mi amado, mi amada, por favor, no dejes de creer en la sola palabra. No dejes de creer en la sola escritura. Mírala. Esta es la que salva. Esta es la que nos muestra al verdadero, a Jesucristo. Muy amado, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Una vez más, no me despido de usted, sino que le digo hasta nuestra próxima lección. Comparte las enseñanzas, compártelas. Y todo aquel que le escuche, compártesela a tu familia, a tu hermano. Y no te olvides de darle tu like y compártela. En el nombre de Jesucristo queremos que la palabra de Dios haga milagros en la gente. Así como Miriam recibió ese milagro tan precioso, que millones de personas reciban en sus corazones a Cristo. El mayor milagro que pueden algunos recibir en todo el mundo. En el nombre de Jesucristo, mi muy amado, bendiciones. Nuestro ser y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu